todos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, y saludamos también con mucho cariño a todos los que vais a ver este culto de estudio bíblico desde vuestras casas. Oramos por todos los hermanos y hermanas de la iglesia, todos aquellos que aún no podéis reuniros o que ahora en estos tiempos también de confinamiento perimetral no habéis podido venir. Y damos gracias al Señor porque aún en esta situación podemos seguir reuniéndonos, podemos seguir estudiando la palabra de Dios juntos, y es algo necesario. Hay algo interesante estos días con respecto a las excepciones para las normas, ¿verdad? Para las medidas que se están tomando. Y una de esas excepciones con respecto a esta medida de confinamiento perimetral, al final el artículo decía, bueno, cuando es una cuestión de necesidad, que lo dejan así como algo abierto, una cuestión de necesidad. Y yo pensaba, hermanos, qué bien, porque para el creyente reunirse es una necesidad. Es una bendición, es un mandato, realmente es una necesidad. Y gracias a Dios que nos permite reunirnos, aunque sea con estas medidas, aunque sea con estas limitaciones, pero nos reunimos para alabar a nuestro Dios, para ser instruidos y animados por Él. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos en los que fácilmente el temor nos puede dominar y nos puede afectar de una manera profunda. Y si ya nosotros los creyentes que tenemos una esperanza firme luchamos con esto, cuánto más las personas que aún no conocen a Cristo. Así que aún con más razón los creyentes tenemos que estar animados, confiados en el Señor, siendo prudentes, sí, pero descansando en la voluntad de un Dios soberano y estando atentos para esas oportunidades que tenemos para presentar el Evangelio. Y esta tarde venimos juntos a alabar al Señor, y quiero que comencemos leyendo dos versículos en el Salmo 125. Dos versículos en el Salmo 125, y luego nos pondremos en pie para alabar al Señor por medio de dos canciones, antes de continuar luego con el estudio de la palabra de Dios. Y fijaos, hermanos, estos versículos, dice así, Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Y sabemos que aunque esto era un canto en el contexto del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, allí en el desierto, por el mediador Moisés, sabemos que es una promesa de Dios para con su pueblo hoy en día, que es la iglesia también. El Señor rodea a su pueblo, el Señor es fiel, el Señor tiene todas las cosas en control desde ahora y para siempre. Así que exaltemos a nuestro Dios juntos en esta tarde. Jesús, la luz del Señor.
Bien, hermanas y hermanos, es un gozo de nuevo volver a estar juntos y reunirnos para, como acabamos de hacer, alabar, bendecir a nuestro Dios, darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda nuestra adoración. Y cada día de nuestra vida debemos hacerlo. No sé si lo hacemos en nuestros hogares, si no. Yo últimamente ya me estoy acostumbrando a cantar solo, cosa que hace muchos años no se escuchaba eso en las casas. Pero sí, a veces un cassette con una cinta o algo así, un vídeo que me mandan o que escucho, pues me hace bien y empiezo a tatarear, y mi mujer a veces me pregunta, ¿qué estás cantando? Pues sí, porque ya no es normal escuchar cantar como escuchábamos hace tantos años, por lo menos los que somos un poquito ya mayores. Y hermanas y hermanos, qué gozo es volver a estar juntos para, por lo menos como acabamos de cantar ahora, para los últimos días que tengamos que vivir aquí, pues vivirlos con gozo, con alegría, con satisfacción y con esperanza, Tristemente, las personas que viven a nuestro alrededor, las personas sin salvación, no viven de esta manera, viven súper preocupados, ansiosos, con miedos, con temores en sus vidas, y hay algunas razones para ello, pero qué bonito es y qué hermoso es y qué bueno es, y no es por nuestros méritos el que nosotros tengamos esta esperanza, lo sabemos, los creyentes, es por los méritos de Cristo Jesús, por su obra allí en la cruz, porque Él nos salvó, nos redimió por su sangre preciosa. Vamos a orar, hermanas y hermanos, y luego abrimos ya nuestras Biblias. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos de nuevo por estar juntos otra vez, por reunirnos, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades, de los virus, de tantas cosas que a veces nuestro adversario pone para que nos desviemos de ti, de tus cosas, de tu palabra, de reunirnos como iglesia. Pero tú en tu soberanía, en tu fidelidad, tú nos cuidas, nos guardas, nos proteges, nos sostienes, nos das el alimento necesario. Y ahora tenemos esta oportunidad de reunirnos para alimentarnos espiritualmente de tu palabra, para no quedar raquíticos espiritualmente, sino que cada día nos alimentemos de tu palabra en nuestros hogares, nuestras vidas personales, pero además también qué bueno es que nos reunamos como iglesia. Por eso te damos las gracias por ello, y que ahora al abrir tu palabra, ella también pueda ser de estímulo y de ánimo, también de consuelo y de gozo para cada uno de tus hijos, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude ahora en estos momentos. Te las damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Recordáis que estamos estudiando el libro de Daniel y hoy nos toca un capítulo que no es muy conocido, muy estudiado, muy leído. Es el capítulo 10. El capítulo 10 de Daniel. Y aquí encontramos en este capítulo 10 la visión de la consumación del plan eterno de Dios para Israel. Para Israel. La visión de la consumación del plan eterno de Dios para su pueblo terrenal Israel, para Israel. Y hoy vamos a considerar los versículos desde el versículo 1 hasta el 14 aproximadamente. Vamos a considerar estos textos. Y los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel presentan el panorama de la consumación del plan de Dios para el pueblo de Israel. Y de modo que se hace necesario para un mejor entendimiento de la verdad revelada en ellos, considerarlos como una unidad. Estos tres capítulos, el 10, el 11 y el 12, como una unidad. En el capítulo 10 el profeta tuvo la visión de un personaje celestial que revela a Daniel. Luego en el capítulo 11 también veremos en forma detallada algunos de los elementos mencionados ya en el capítulo 8. Pero comenzando a partir del capítulo 11, versículo 36, hasta el final del capítulo 11, ahí encontramos lo que es futuro todavía, futuro para nosotros. Desde el capítulo 11, versículo 1, al versículo 35 del capítulo 11, es pasado ya para nosotros.
era futuro para Daniel, era futuro, Daniel estaba viendo esa visión futura. Ahora lo que encontramos en el capítulo 11, versículo 1, versículo 2, mejor dicho, hasta el versículo 34, eso es pasado ya para nosotros, ya han ocurrido todas esas cosas, lo iremos considerando también en su día, cuando, si Dios quiere, cuando nos toque ese capítulo 11. Ahora, en esta información, en esta visión, el siervo de Dios, Daniel, recibe información de eventos relacionados con el tiempo de la tribulación futura, que Israel va a experimentar cuando el anticristo haga su aparición. Eso ya lo hemos visto también bastante bien explicado en el capítulo 9, en los versículos del 24 al 27. Y el anticristo hará su aparición en el escenario de la historia, y los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo sobre la tierra, en las naciones, esto nos indica que esto está cada vez más cerca, estamos cada vez más cerca de que el anticristo domine el mundo, domine las naciones. Naturalmente, cuando el anticristo esté dominando las naciones, nosotros ya no estaremos aquí. La iglesia redimida, los redimidos, ya no estaremos sobre la tierra, ya habremos sido arrebatados para estar con el Señor. Y digo que todos los acontecimientos que están ocurriendo nos llevan directamente a eso, a lo que la palabra de Dios nos dice, a la palabra de Dios. Y generalmente las gentes no le hacen caso a la palabra de Dios, realmente se burlan, la desprecian, se ríen. Si le explicas algo de Apocalipsis o de Daniel o de cualquier parte, pues se ríen o no te hacen caso, lo rechazan, o si te escuchan, el que te escucha, pues ya es bastante que te escuche, pero no le hacen caso. Y la palabra de Dios es algo que se ha cumplido, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, y se cumplirá todavía en el futuro, exactamente como se ha cumplido también en el pasado. Me imagino que todos estáis viendo las noticias estos días, y hay muchísimas noticias, distintas noticias de muchos temas, pero hay una noticia que me está llamando la atención también en estos días, que estoy viendo, que dice que el río Éufrates se está secando. Está comenzando a secarse en distintas partes, en distintos países. Sabéis que el río Éufrates cruza varios países del Oriente y desemboca en Turquía. Pues por ahí por donde pasa, por Irán, por Irak, por ahí, está secándose ya, comienza a secarse, y los agricultores tienen sus problemas. Y esto es un indicio también, hermanas y hermanos. Diréis, ¿por qué? Diréis vosotros, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que el río Éufrates se seque? Pues es un indicio de lo que va a ocurrir. El río Éufrates un día se secará totalmente seco, para que 200 millones de personas pasen por ese río. Y eso lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis es un tema un poquito amplio de explicar, pero en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, solamente ese texto, porque es amplio para explicaros, pero me llama la atención estos días que están dando esa noticia y tiene su importancia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, sabéis que en el Apocalipsis encontramos 21 eventos que van a suceder, es decir, 7 sellos van a ser abiertos primeramente, luego 7 trompetas, y luego las 7 copas de ira van a ser derramadas sobre toda la tierra. Pues en la sexta copa, que encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Y quiénes son estos reyes del Oriente? Pues son los que viven en China, en Japón, en la India. Estos un día vendrán, eso lo dice la palabra del Señor, y van a venir. Eso lo vemos en Apocalipsis también, el capítulo 9, versículo 13 al 16. Apocalipsis 9, del 13 al 16. Fijaros, cuando el sexto ángel toca la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 16 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados
junto al gran río Éufrates. ¿Y quiénes eran estos ángeles? Estos eran ángeles malignos, ángeles de Satanás. Y fijaros lo que dice el versículo 15 del capítulo 9. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, etcétera, etcétera. Hermanas, hermanos, esto está continuando para que empiece lo que va a suceder, la gran tribulación, los 7 años de tribulación, porque esto va a ocurrir durante los 7 años de tribulación, cuando las 7 copas de ira se derramen sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, como dice la palabra de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos la esperanza de que cuando todo esto ocurra, nosotros ya estaremos con el Señor, ya estaremos en el cielo, seremos librados de esta terrible persecución que vendrá, terrible tribulación. Volviendo al capítulo 10 de Daniel, pues fijaros, en el estudio de hoy, este estudio de hoy lo vamos a dividir en 4 partes, de estos versículos del 10 al 14. En el versículo 1 encontramos el trasfondo de la visión. En el versículo 1, el trasfondo de la visión. En el versículo 2 y 3 de este capítulo 10 encontramos los preparativos de Daniel. En los versículos del 4 al 9, la visión de Daniel junto al río Tigris. Y en los versículos del 10 al 14, el tema de la revelación. Versículos 10 al 14. Ahora, es importante distinguir también en estos versículos lo siguiente. Y digo que es importante, luego ya lo iremos viendo con el estudio, pero es importante porque si no entendemos esto bien, no vamos a encajar muy bien las cosas de este capítulo 10. Tenemos que fijarnos siempre, cuando leemos la palabra de Dios, siempre con mucho cuidadito, con mucho cuidado, y estudiando bien cada texto, cada versículo. Es importante distinguir en estos versículos, en estos 14 versículos, distinguir, por ejemplo, en el versículo 5 y 6, aquí encontramos el varón. Y este varón, creo que todos sabemos quién es. Este varón es la segunda persona de la Trinidad, es el Señor Jesucristo, es Cristo mismo, versículos 5 y 6. Ahora, en los versículos 10 al 14 encontramos el ángel, o un ángel. En el 10 al 14, el ángel. Y en el versículo 13 encontramos también a Miguel, que es un arcángel. Me gusta deciros esto para que nos fijemos ahora cuando vayamos estudiando estos versículos. Y vamos a ir comenzando desde el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Fijaros, dice, el versículo 1 del capítulo 10 dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, Daniel recibió una visión en el 3er año del reinado de Ciro sobre el imperio medo-persa. Esto fue en el año 536 a.C. Y la comunicación de Dios con Daniel fue una revelación que incorporó una visión. Y esto es 2 años después de la revelación del capítulo anterior, del capítulo 9. Ya lo hemos considerado, ya lo hemos estudiado, y han pasado ya 2 años, desde el capítulo 9 hasta este capítulo 10, han pasado 2 años según lo que dice Daniel. Y Ciro emitió un decreto para que los judíos regresaran a Tierra Santa 2 años antes, en el año 538, aproximadamente, en ese año 538 antes de Cristo. Y algunos regresaron ese mismo año y regresaron con Zorobabel. Y ellos reintrodujeron los sacrificios en el año 537. Eso lo vemos muy bien en el capítulo 3 de Esdras. El capítulo 3 de Esdras es muy interesante. Bueno, todo el libro de Esdras. Pero Esdras, el capítulo 3, es muy interesante también para entender
para entender bien eso, porque los primeros que volvieron a Palestina, eso lo encontramos primero en Esdras, luego en Nehemías, luego en Esther, luego en Zacarías, más tarde en Malaquías. Ahí encontramos todos estos detalles. Y Daniel no regresó a la tierra palestina, no regresó a su tierra en esa época, en esa situación, en esos días. No sabemos por qué, la palabra de Dios no nos lo dice. Parece ser que Daniel nunca más regresó a su tierra. La Biblia no indica la razón. Sirvió en Babilonia hasta el primer año de Ciro, en el 538. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 21. Allí lo hemos considerado también. Y Daniel probablemente aquí, ahora mismo, pues tendría unos 85 años de edad aproximadamente. Tendría, cuando en el capítulo 1 lo hemos estudiado, era muy joven, entre 15 y 17 años tendría aproximadamente, y ahora aquí pues tiene aproximadamente unos 85 años de edad. Y naturalmente podemos entender que en aquella edad pues estaría jubilado, estaría un poquito apartado ya de sus trabajos, me imagino yo, intuyo yo. Ahora el versículo 2, ¿qué dice? Dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. Daniel oró, ayunó y lamentó, como hemos visto ya también, allí lo hemos considerado en el capítulo 9, en el capítulo anterior, en el versículo 3, y os lo leo para que lo recordemos. Fijaros, el versículo 3 de Daniel 9 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ahora mismo también, aquí en 2 años después, en este versículo 2 dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas, y son semanas de días. Y esto es bueno entenderlo, y que lo sepamos, y recordarlo, porque en el capítulo 9 hemos considerado desde el versículo 24 al 27 semanas de años. ¿Lo recordáis? Eran semanas de años, de 7 años, no de días. Y aquí, sin embargo, Daniel mismo enfatiza de días, lo enfatiza, lo veremos después aquí en el versículo 4 también. Por eso que es importante notar esto, que son semanas de días. Y su grave angustia era por la seguridad de los judíos que regresaron a la Tierra Santa. Y eso lo vemos también en el capítulo 4 de Esdras. Esdras capítulo 4. Si queréis después en vuestros hogares también podéis leer o estudiar el libro de Esdras. Eso es importante. Ahora, el versículo 3 dice, no comí, dice Daniel, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, semanas de días. Ahora, Daniel no participó en los privilegios de Babilonia mientras estaba de luto, no comía alimentos normales, estaba en un ayuno, estaba orando y ayunando. Daniel tampoco usó aceite, dice aquí, para la piel, para protegerse del sol durante este periodo de 3 semanas que estuvo. Ahora, yo cuando estaba considerando esto también pensaba que qué importante es la concentración en la oración. Daniel estuvo orando, ayunando durante 3 semanas, concentrándose, orando al Señor, pidiéndole al Señor por todos los que habían vuelto a su tierra. Y orando, concentrando, y qué importante es en la oración proporcionar un ambiente adecuado para tener una oración eficaz. Orar eficazmente, orar con ilusión, orar con gozo, orar pensando en las cosas del Señor, concentrarnos en la oración. No orar de cualquier manera, y esto es lo que estaba haciendo Daniel, orando, concentrado totalmente en el Señor y pidiéndole al Señor por sus hermanos, por sus compañeros. Y Dios amó a Daniel porque era un hombre de oración. Dios amaba a Daniel y se lo dijo en varias ocasiones. Aquí en el capítulo 9, versículo 23, en este capítulo 10, en el versículo 11, en el versículo 19 también lo vemos como Dios ama a Daniel, porque era un hombre de oración, y sus oraciones no eran oraciones insolentes, sino que eran oraciones serias. Y Dios miró esa vida de oración y amó a Daniel. Dios amaba a Daniel. Y la oración requiere una concentración y una dedicación importantes, significativas.
como Daniel dio todo en oración, debemos proponernos también en nuestro corazón que no nos profanemos con nada fuera de la voluntad de Dios. Recordáis allí en el capítulo 1, versículo 8 de este mismo libro, que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Y nosotros también, cuando oramos, debemos proponernos en nuestros corazones una oración también intensa y directa con el Señor, hermanas y hermanos. Así que Daniel estaba muy preocupado por esto. Y reunió a algunos de sus amigos, como veremos más adelante en el capítulo, y convocó una reunión de oración también con el fin de pedir a Dios para animar a su pueblo a regresar a la tierra de Palestina. Y sin duda se unieron, tal vez, me imagino yo, con rostros tristes, desanimados, con profunda preocupación para orar juntos. Pero mientras oraban, ¿qué sucedió? Mientras oraban, sucedió algo increíble, algo muy importante, algo importantísimo. Fijaros el versículo 4 al versículo 6, fijaros, o leed conmigo. Dice, y el día 24 del mes primero, fijaros como está hablando de días, aquí son semanas de días, el día 24 del mes primero estaba yo, dice Daniel, a la orilla del gran río Hiddekel, y este es el río Tigris. El río Tigris, lo encontramos allí en Génesis capítulo 2, versículo 14. Naturalmente, allí está nombrado Hiddekel también porque está en hebreo. El Tigris es en griego. Ahora dice el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo, verso 6, era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hermanas, hermanos, ¿qué os parece? ¿Qué ocurriría si cuando estuviésemos orando aquí todos, cuando nos toque la oración, cuando estemos orando, apareciese un ser así entre nosotros? ¿Qué ocurriría? ¿Qué os parece? Sería impresionante, sería algo hermoso. Sería hermoso. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor Jesucristo que aparece. Es el mismo Señor. Realmente sería hermoso. Y eso le debió haber pasado también a Daniel y a sus amigos, los que estaban con él. Aquí estaban orando juntos en una reunión de oración junto al río, como dice, pero de repente se encontraba en medio de ellos esta increíble figura cuya apariencia era como Daniel lo describe aquí. ¿Y quién puede ser este personaje? ¿Quién puede ser? Ya acabamos de decirlo, que es el Señor Jesucristo. Inmediatamente nos hace pensar también, yo cuando estaba considerando esto, pensé también en la experiencia que tuvo el apóstol Juan allí en Apocalipsis capítulo 1. Y precisamente Juan también tenía una edad así aproximada. Juan también era bastante mayor cuando estaba allí en la isla de Patmos, que lo habían enviado allí, castigado. Juan tenía aproximadamente unos 90 años. Y aquí Daniel tendría unos 85, estaría tal vez acercándose también a los 90 años. Y allí en las primeras palabras del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 12 al 16, yo os lo leo si queréis, fijaros también cómo son unas palabras muy similares. Y también es el Señor que aparece. Fijaros, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16, es el apóstol Juan, que tiene la visión allí en Patmos, como decía, en Patmos. Y fijaros, el versículo 12 del capítulo 1 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Fijaros que aquí el Hijo del Hombre está con letras mayúsculas, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Es muy similar esta aparición aquí a Juan, siglos después de que le apareció a Daniel. Es una situación muy similar. A Daniel junto al río Tigris y a Juan en la isla de Patmos. Ahora, muchos siglos más tarde, naturalmente. Pero mientras oraban, cayó podríamos decir, como el telón que los separaba del reino espiritual invisible, y podían ver al mismo a quien habían estado hablando en oración. Estaban viendo al que le estaban orando, al que le estaban pidiendo. Estaban viendo al Hijo del Hombre. Pero Daniel y sus amigos no podían verlo hasta que el telón de repente cayó y sus ojos se abrieron. Entonces vieron el mundo invisible de los seres espirituales a su alrededor, y especialmente esta gran figura cuyos ojos eran como antorchas en llamas y cuyo rostro brillaba como el sol en su fuerza, dice aquí la palabra de Dios, dice Daniel. En realidad, si podemos equiparar esta figura como a quien Daniel y Juan vieron, fue al Señor Jesucristo, revelado a ellos, y de esta manera maravillosa, revelando la gloria y la majestad de su ser, la majestad del Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo quien aparece en forma visible antes de su encarnación. Este es el mismo Señor. Antes de que Él se encarnara, pues aparece a Daniel antes de su encarnación. A Juan le apareció después de su encarnación. Ahora aparece una forma visible, y esto se le llama teofanía o cristofanía. Y un examen cuidadoso del pasaje nos dice que este varón de Daniel 10, del 4 al 6, es el ángel de Jehová, o el Cristo preencarnado. Y tenemos que distinguir aquí el varón, como os decía al principio, que es la segunda persona de la Trinidad, del verso 5 y 6 del ángel, y que encontramos en los versículos también 10 al 14, y así como de Miguel en el versículo 13. Vamos a considerar ahora, por ejemplo, lo que Daniel describe de esta visión del varón de la visión, y lo describe de la manera siguiente: vestido de lino, dice aquí en el versículo 5, vestido de lino. Generalmente el lino simboliza la pureza, lo que simboliza el lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Esta frase describe un cinturón teñido con fibras de oro que bordeaba la cintura del varón. En tercer lugar, dice que su cuerpo era como berilo. La palabra berilo proviene del verbo tarstis y a veces se traduce como crisólito, topacio o jaspe amarillo. Y esta piedra se caracteriza porque tiene una belleza deslumbra, una belleza muy deslumbrante. Y luego, en cuarto lugar, también sigue diciendo que su rostro parecía un relámpago, en el sentido de su brillantez, y sus ojos como antorchas de fuego. Y a pesar de que su rostro era tan brillante, Daniel pudo distinguir sus ojos y los compara con antorchas de fuego. Luego también sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce bruñido también sugiere brillo y resplandor. Y de modo que aquel personaje se presenta en su aspecto glorioso y cautivador, podríamos decirlo. Y luego también el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y el profeta describe la voz de aquel personaje como potente, autoritativa, como alguien a quien hay que obedecer. Una voz tremenda, como de una multitud. Por lo tanto, Daniel tuvo una visión de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo eterno de Dios antes de su encarnación. Esto es lo que encontramos aquí en estos versículos, hermanas y hermanos. Ahora, en los dos versículos siguientes se registra algo muy similar a la experiencia del apóstol Pablo. Los versículos 7 y 8, fijaros. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Esto es importante. Solamente Daniel lo vio. Yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron.
Quedé pues yo solo, dice el versículo 8, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve ni temor, y no tuve vigor alguno, no tuvo fuerza, se quedó sin fuerzas. Y esto me hacía pensar también en el apóstol Pablo. Recordamos que Saulo de Tarso, cuando tuvo también una visión, se llamaba Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol Pablo, antes de convertirse en apóstol Pablo, era, sabéis que eso lo hemos considerado en el libro de Hechos, en el capítulo 9 aparece esto. Bueno, aparece en el capítulo 9, aparece en el capítulo 22 y también en el capítulo 26. La visión, el mismo apóstol Pablo lo describe en el capítulo 9 en primer lugar, el capítulo 22 y en el capítulo 26. Y recordaréis que Pablo era un gran perseguidor de la iglesia, un terrible perseguidor, diría yo, un bárbaro, un terrorista, como se le llama hoy a estos personajes así. Era un terrorista el apóstol, el Saulo de Tarso. Y se dirigía a Damasco para llevar a los cristianos de esa ciudad a Jerusalén para ser juzgados por su fe en el Señor Jesucristo. Y de repente hubo una luz más brillante que el sol que brilló a su resplandor y vio al Señor Jesús y cayó como muerto, dice la palabra de Dios. Cayó al suelo, tal vez como lo hizo Daniel y como lo hizo Juan también. Y los hombres que estaban con él no vieron a la persona de Jesús, los que estaban con Pablo, exactamente igual que le pasó a Daniel. Los que estaban con él se atemorizaron, se asustaron, marcharon, escaparon. Igual le pasó también a los que estaban con el apóstol Pablo, sino que solo escucharon el sonido de su voz hablando al apóstol Pablo, y Pablo reaccionó de la misma manera que Daniel. Estaba abrumado, estaba asustado, cayó al suelo, no tenía fuerza, no tenía fuerzas en él mismo, el apóstol Pablo. Y eso lo vemos allí en Lucas 9, como os decía. Y así también fue con Daniel, estaba abrumado por lo que veía y por la grandeza de aquella gran luz. Y aquella gran luz casi lo pongo con letra mayúscula porque es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. No podía creer que de repente estuviera en contacto con el poderoso que estaba escuchando la oración. Él estaba orando a ese Dios poderoso. Ahora, si vamos al versículo 9, continuamos en el versículo 9, dice: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, dice el profeta Daniel, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Fijaos, aquí está la frase, fijaros la palabra muy amado. Daniel era muy amado para Dios. Y aparece aquí en este versículo 11, también aparece en el versículo 19 de este capítulo 10, y también aparece en el capítulo 9, versículo 23, que ya lo hemos considerado también las veces anteriores. Dice el versículo 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras estaba hablando esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces, verso 12, me dijo: Daniel, no temas, no temas. Esta frase también es muy importante, no temas. Esta frase también se le dijo al apóstol Pablo. Esta misma frase también se la dijo el Señor a Juan: no temas. Es importante esto, no temas. Esto lo veremos también en el versículo 19 de este capítulo 10. No temas. ¿Por qué? Dice el versículo 12. ¿Por qué? Le dice: no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice al ángel. Más, del versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, para esos días. Ahora, aquí aparece un segundo ser, un segundo personaje. Os decía que este es un ángel, esto es un ángel.
Un ángel enviado ¿para qué? Para ayudar a Daniel, para ayudar a Daniel. No parece probable que sea la misma persona que vio anteriormente, que era el Señor Jesucristo. Ahora, el resto de la visión indica que este es un ángel enviado por el mismo Señor para ayudar a Daniel. Toca a Daniel y lo ayuda a ponerse en pie. Daniel se pone en pie, temblando, dice él, y entonces el ángel comienza a revelarle ciertas cosas acerca de la oración. Y seguramente todo esto se nos da para que podamos aprender lo que ocurre cuando oramos, hermanas y hermanos. Cuando oramos ocurren cosas entre bastidores, ocurren muchas cosas. Nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos, no lo vemos, no podemos verlo, pero ocurren muchas cosas. Eso es un tema aparte también, es un tema aparte. Ocurren muchas cosas en el segundo cielo. Sabéis que hay el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Ocurren muchas cosas. Iremos viendo algo para que no nos asustemos, pero sí que ocurren muchísimas cosas. Ahora, el mismo Señor está allí, el mismo gran ser, y los ángeles que ayudan también están allí. El Nuevo Testamento nos dice que los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles buenos, naturalmente, porque hay ángeles malos. Los ángeles malos son los que entorpecen a los ángeles buenos. Tratan de entorpecer la obra de Dios, tratan de interferir, tratan de interponerse en medio para hacer daño a los creyentes, para hacer daño a los ángeles buenos, hacer daño a los creyentes, hacer daño a la iglesia, hacer daño a las naciones y una serie de cosas que ocurren en las esferas celestiales. Es algo tremendo lo que hay. Ahora, en Hebreos 1:14 nos dice que estos ángeles son ministradores, estos espíritus son ministradores para ministrar a los que serán herederos de la salvación, ahí en Hebreos 1, versículo 14. Y están a petición de Dios. Dios pone esos ángeles a su orden para hacer lo que Dios le mande, para hacer sus mandatos, hacer su obra y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Y la conversación de Daniel con el ángel nos revela el hecho importante de que hay una guerra invisible. Hay una guerra invisible en los lugares celestiales entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, o las fuerzas de Dios. Las fuerzas del mal están guiadas, conducidas, formadas, enviadas por Satanás y sus ángeles. Las fuerzas de Dios, los ejércitos celestiales, están enviados por el mismo Dios, por el Señor Jesucristo. Los ejércitos celestiales, siempre en la Biblia cuando encontramos la palabra ejércitos celestiales se refiere a ángeles. Siempre son ángeles, hermanas y hermanos. Y durante 3 semanas Daniel había estado orando por sabiduría para comprender las visiones que ya había visto, pero la respuesta a esa oración se retrasó. ¿Y por qué el Señor no responde inmediatamente a las oraciones de su amado profeta Daniel? ¿Por qué? Porque el príncipe del reino de Persia, un ángel maligno, dice aquí, más el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto lo digo como un paréntesis. Naturalmente, si se le opuso a este ángel no podía ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un ángel de Satanás, un siervo de Satanás, no puede parar durante 21 días al Señor Jesucristo. Por eso que los versículos que hemos leído al principio eran el Señor Jesucristo, y ahora estos que estamos considerando es el ángel, un ángel del Señor Jesucristo, que sí fue intervenido durante 21 días para acercarse a Daniel. Él mismo lo dice aquí Daniel. Un ángel maligno había atacado al ángel que llevaba la respuesta, y probablemente este ángel sería Gabriel. Ahora, este ángel malvado fue asignado para asegurarse de que el rey de Persia hizo lo que Satanás quería que él hiciera. Y Miguel, el arcángel asignado para ministrar a Israel, y esto lo vemos en 5 veces encontramos al arcángel Miguel en la palabra de Dios, y aquí lo encontramos en el capítulo 12, versículo 1 también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, también en
en Judas versículo 9. Y ayudó a Gabriel y juntos ganaron la batalla. Y las personas bien intencionadas a veces se burlan o pueden burlarse de la idea de las fuerzas demoníacas o de los ángeles buenos y de los ángeles malos y los caricaturizan, le ponen caricaturas, se ríen, se burlan, y estos días pasados hemos visto una serie de cosas, se ven cada vez más, que eso cada vez se está introduciendo más en la sociedad, el tema de los ángeles malos y de la muerte, toda una serie de cosas que tristemente aparecen en la sociedad. Por eso que Satanás, la gente se ríen de él, no creen en él, se burla, pero Satanás está ahí y sus ángeles malignos están también ahí con él. Y el hecho es que el tema del estudio de los ángeles, sabéis que en teología se llama angelología, el estudio de los ángeles. Es un estudio también muy importante, estudiar el tema de los ángeles, la angelología. Os lo digo para si queréis estudiarlo también en vuestros hogares. Ahora, cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue juzgado, algunos de los ángeles cayeron con él, se fueron con él y se convirtieron en los demonios y malvados ángeles que se oponen a Cristo y a los ángeles de Cristo. Se oponen a Cristo y obedecen ¿a quién obedecen? A Satanás. Obedecen a Satanás. Eso lo vemos muy bien también en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28. Lo vemos también en Apocalipsis 12, versículo 7, en Mateo 25 también, hay varias citas. Y el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, según Pablo, Satanás tiene un ejército bien organizado de espíritus malignos. No lo vamos a leer, pero si lo queréis leer en vuestros hogares, aunque son textos muy conocidos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Allí vemos como hay una organización de espíritus malignos que obedecen cada una de sus órdenes, las órdenes de Satanás y su ejército. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, en Juan capítulo 12, en Apocalipsis 12, etc. Y nosotros podemos reclamar esa victoria por fe, y la responsabilidad de creyente es ponerse toda la armadura de Dios, como nos exhorta allí y como avisa el apóstol Pablo allí en la epístola a los Efesios. Ponernos toda la armadura de Dios por fe y usar la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración de fe para oponerse y derrotar al inicuo, a nuestros enemigos, a nuestro enemigo principal y a aquellos que le rodean y que le ayudan. Parece que hay ángeles malvados específicos asignados también a varias naciones en la tierra. Algunos estudiosos de angelología los llaman espíritus territoriales que están también sobre las naciones. Así están las naciones como están. Así están las naciones como están. Cada vez peor, 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 peor. E iremos a peor hasta que suceda lo que la palabra de Dios dice. Por eso Pablo les dijo a los creyentes en Éfeso que la batalla de los cristianos no era contra carne y sangre, sino contra las fuerzas demoníacas en los lugares celestiales que se oponen a los santos ángeles que siempre hacen la voluntad de Dios. Los ángeles buenos hacen siempre la voluntad de Dios, siempre. Y los problemas que el resto judío estaba teniendo en Jerusalén en ese momento no estaban siendo causados por los funcionarios o por los personajes que había los funcionarios locales que había en aquellos días, sino por los poderes malvados de Satanás que usaban a aquellos funcionarios. Y los cristianos nunca deben adorar a los ángeles, como sabemos, y hay muchos textos. Nunca debemos ni adorar a los ángeles, ni orar a los ángeles tampoco, sino que tenemos que orar y pedir y alabar a Dios, ya que nuestra adoración y oración solo es a Dios. Pero cuando oramos, Dios dirige, ¿a quién dirige? A los ejércitos del cielo, a los ángeles, los ejércitos del cielo, para que luchen en nuestro nombre. Nuestras oraciones van hacia el cielo, pero a veces son interferidas, o muchísimas veces, o casi siempre, o en muchas ocasiones. Nosotros no lo sabemos, pero sí que hay interferencias. Hay interferencias de los ángeles malignos, la palabra de Dios lo dice, y debemos entenderlo así. Pero tenemos al poderoso Señor y tenemos a los ángeles que están con Él.
para librarnos de esas batallas que se libran en estas guerras invisibles, podemos decirlo así. Ahora, hermanas y hermanos, vamos a finalizar aquí este estudio de hoy en el versículo 13 hasta el versículo 14, pero solamente una reflexión al final para terminar. Y me llama la atención aquí el versículo 12, cuando el ángel le dice, el versículo 12, fijaros, leed conmigo. Entonces me dijo, le dice el ángel a Daniel, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque estaba temblando, estaba muerto de miedo, estaba asustado. Y eso lo vemos también en el versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, dice el versículo 19. Lo estudiaremos la próxima vez si Dios quiere. Pero no temas, no tengas miedo, no estés preocupado, no estés ansioso, Daniel. No estés ansioso, porque estás en las manos del Señor. Estás en las manos del Señor. Dios está contigo, al que tú estabas orando. Está contigo. Y nosotros también, hermanas y hermanos, esta es la aplicación que yo hago en esta noche. Como creyentes vivimos en una época, en unos días, en unos años donde cada día que pasa vivimos cada vez más preocupados por las muchas cosas que suceden. Situaciones tremendas, situación económica, situación de enfermedades, de pandemias, miedo a la muerte, miedos a quedar sin trabajo, o miedo a no encontrar trabajo, el que no lo tiene. Una serie de miedos, vivimos atemorizados los creyentes. Las gentes del mundo, pues tristemente viven así, no tienen otra esperanza. Pero hermanas y hermanos, nosotros como creyentes tenemos que pensar que el Señor nos dice, no temas, no estés preocupado. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes ansias? ¿Por qué estás preocupado? Y tenemos que tener esto en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Debemos estar con ilusión, con ganas, a pesar de todas las dificultades que tengamos, a pesar de todos los obstáculos que Satanás quiera ponernos, que todas las pruebas que Satanás nos ponga, todas las caídas que tengamos, el Señor nos levanta. No estemos asustados, hermanas y hermanos, como creyentes. Porque como creyentes creo, y pienso que no me equivoco, como creyentes, que la ansiedad, que el miedo, la preocupación, es uno de los pecados más graves que podemos cometer delante del Señor, hermanas y hermanos. El miedo, el temor, la ansiedad, el vivir diariamente con esa ansiedad. Diréis vosotros, eso es muy fácil de decirlo. Claro que es fácil de decirlo. Pero como creyentes, me refiero como creyentes, tenemos que vivir así. La palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos estimula a vivir así. Y quisiera dejar con vosotros unos textos en Filipenses capítulo 4. Son textos muy conocidos, muy meditados ya, muy estudiados, pero quiero que nos hagan bien a todos en esta noche, y a aquellos hermanas y hermanos que nos estáis viendo también en vuestros vídeos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fijaros, leed conmigo. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Esta palabra por nada es el apóstol Pablo que le está diciendo a estos creyentes en Filipos. Les está exhortando a la unidad y al gozo, a que vivan con gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, gozaos. Por eso dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Cómo podemos no estar afanosos? La solución está en las frases siguientes. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Esto es lo que nos exhorta la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto, hermanas y hermanos? ¿Cuál es el resultado? El resultado lo encontramos en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, el Señor Jesús allí en Juan capítulo 14, versículo 7, les dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo habla de paz,
siempre están hablando de paz, todos los dirigentes políticos, venga quien venga, cambian de presidentes de gobierno, vienen otros, siempre hablando de paz, y nunca hay paz, sino al contrario. Cada vez hay más tensión, más miedo, más guerras, más problemas, más dificultades, más necesidades. La gente cada vez se muere más de hambre. No hay paz. Pero el Dios de la paz es el Dios nuestro, al que hemos aceptado. Y las gentes que no aceptan a nuestro Señor, a nuestro Salvador como su Señor, no tienen paz, porque no tienen la paz del Señor. Dice aquí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará. Este verbo que está en futuro, guardará, es como cuando un ejército, como cuando se rodean los militares para guardar algo. Rodean algo, lo guardan de tal manera que es imposible que sea atacado. Ese producto, esa cosa que ellos están guardando. Pues nosotros también, hermanas y hermanos, somos guardados. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes, dice la Biblia de las Américas, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, somos guardados por la paz de Dios en Cristo Jesús. ¿Vamos a seguir con miedos, con temores? ¿Vamos a vivir de esa manera, hermanos y hermanos? Tenemos que vivir con la confianza en el Señor. Confiemos siempre en el Señor. Confiemos siempre en su poder, en su soberanía, en su fidelidad. Dios es un Dios fiel y nos va a guardar, nos va a preservar, nos va a librar de muchos problemas si confiamos en Él, hasta el hermoso día cuando Cristo venga para recogernos. Hermanas y hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a finalizar con una oración, vamos a cantar un himno y luego ya tendremos las oraciones. Padre Celestial, muchas gracias te damos por estos momentos donde estuvimos abriendo tu palabra, considerándola. Qué hermosa es tu palabra, qué bendiciones para cada uno de nosotros, qué alimento espiritual tan importante para fortalecernos en nuestra fe, para fortalecernos en nuestra confianza en ti. Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos ayude como hijos tuyos para que confiemos más en tu palabra, que confiemos más en tus cosas, que confiemos más en lo que tú nos dices y que sabemos que tu poder soberano nos guardará hasta aquel hermoso día que esperamos. Y muy pronto vendrá el Señor Jesucristo en las nubes para recogernos, para arrebatar a su iglesia, para estar con Él por toda la eternidad y para estar por siempre llenos de gozo, de paz, de tranquilidad. No habrá enfermedades, no habrá farmacias, no habrá médicos, no habrá ambulancias, no habrá todo lo que encontramos aquí sobre la tierra, sino que estaremos llenos de gozo y de paz, disfrutando de esa eternidad por los siglos de los siglos. Gracias por esta esperanza, oh Dios. Gracias te damos. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Te lo ofrecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.